Miren que hace unos buenos añitos yo me compré mi buen televisor. Y el objetivo era, quería ver como mis partidos, quería ver mis carreras de la Fórmula 1, entonces una buena definición y todo, y estaba feliz por eso. Y ese era el objetivo principal de que yo me compré ese televisor. Pero resulta y pasa que mis objetivos y la misión que tenía ese televisor empezó a cambiar porque llegaron las bendiciones, ¿sí? Las bendiciones llamadas Santiago, las bendiciones llamadas Catalina, las bendiciones llamadas Sofía. Y entonces el propósito de ese televisor cambió totalmente porque entonces mis hijos se apoderaban a veces de ese televisor y entonces querían ir a ver sus películas, querían ver sus videos, querían ver sus cositas. Y yo incluso antes ya les terminaba diciendo, chicos, ¿me dejan ver la carrera? No, papá, Dios me ha enseñado a no pelear todas las batallas. Y esa era una batalla que yo tenía totalmente perdida, entonces pues bueno, entregado totalmente ya mi objetivo primario pues no se pudo cumplir, sino ya era otro propósito el que había. Entonces cuando los niños ya se van a acostar, entonces con mi esposita pues tenemos un tiempo para nosotros y a veces nos vemos que una película, que una serie y todo. No somos de realities, pero nos gusta mucho un reality que se llama MasterChef. ¿Todos lo han visto? MasterChef. Entonces, ¿por qué nos gusta? A mí no es que me gustara tanto, pero es que con mi esposa, ella le encanta la comida, no solo comerla, sino también como mirar los ingredientes que usan y todo eso. Para ella es una pasión. No sé si ustedes han visto esa película de niños, porque ahorita todas las películas de niños me pueden decir y se las digo, sí, porque las conozco. Se llama Ratatouille. ¿Sabe? Entonces, para mí es la película más insalubre que hay, porque es un ratón que cocina y coge y toda esa cosa. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese Ratatouille, hay escenas en que él le explica a los otros ratoncitos, no, es que tú pruebas la comida y es que miras unión de sabores, de esencias, de bla, bla, todas esas cosas, con esa pasión y esa profundidad. Y eso es ir a comer con Cata, es así. Entonces, mira, mi amor, esto que se... Y yo soy muy básico, yo miro si está frío, si está caliente, si está salado o está muy dulce y ya, yo no voy más allá. Pero mi esposa sí es con ese detalle y con esa pasión porque le gusta mucho. Entonces, debido a eso, a veces nos vemos ese reality y todo. Entonces, lo que a mí me causa siempre la sensación es que todos cuando entran a ese reality, entonces todos, no, listo, con toda. Y el objetivo primordial de ese reality es ser el mejor cocinero, ¿verdad? Y quiero ser el mejor cocinero y quiero lograr muchas cosas. Ese es el objetivo y ganarse su buen dinero y toda la cosa. Entonces, pero durante las semanas la cosa se va complicando. Y uno va viendo que entonces esos participantes y todo ya no son a veces con esa emoción, sino pasan por situaciones, ya les empieza a extrañar la familia, ya empiezas a tener roces con otras personas, ya las pruebas son más complejas para hacer recetas más complejas, entonces ya no les va tan bien y su ánimo empieza a bajar y ya la cuestión ya no es tan chévere, como tan llena de júbilo, tan llena de emoción como antes, como tenía al comienzo, que no, yo quiero y todo. Listo, para lograr eso tienes que pasar por muchas pruebas, por muchas circunstancias que te van a incomodar para que logres el objetivo principal, ¿no? Y eso nos pasa a muchos en todo. Y en la vida nos pasan esas circunstancias. Yo soy profesor de universidad y cuando todos los semestres llegan los chicos nuevos, los llamados primíparos, y siempre llegan con esa emoción. Y en mi caso, que yo soy profesor de música, entonces llegan, no, maestro, es que yo quiero terminar mi carrera, ser profesional, y entonces quiero tocar y quiero viajar por el mundo y quiero hacer conciertos y los aplausos y todo. ¡Wow! ¡Qué chévere! O sea, qué objetivo tan bacano. O sea, yo también quería eso. Pero cuando empieza su proceso de profesionalización, se les pasa que tienen que ver armonía, tienen que ver solfeo, historia de la música, notación, tienen que ver música de cámara, tienen que ver una serie de cosas que, no, yo quiero llegar, es tocar y todas esas cosas. ¿Quieres tocar? Listo, para tocar tú tienes que hacer un sacrificio y dedicarte muchas horas a tocar tu instrumento. Entonces esos chicos que llegan, no, yo quiero tocar, yo quiero hacer muchas cosas, durante el proceso empiezan, esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo me imaginaba, yo no me imaginé que esto fuera así, yo no pensé, y muchas veces me lo dicen y me lo confiesan los estudiantes que me dicen, de verdad, maestro, yo no pensé que esto exigiera tanto, y entonces empiezan a retirarse, digamos, de 15, 16 estudiantes que entran a su primer semestre, por ahí 6, 7, por mucho, logran graduarse. Los demás se empiezan a retirar y se empiezan a enfriar y empiezan a recibir como que no, esto no era lo que yo pensaba, y se retiran del proceso y no llegan al final. Y eso nos pasa a todos en muchas áreas de nuestra vida. Y pasemos eso, ya les hablé de realities, de películas de niños y todo esto, pero pasemos a esto, algo fundamental. Eso no nos pasa en nuestra vida cristiana a veces, ¿sí?
¿No nos pasa a veces eso? Que tengamos en cuenta algo. En mi caso, en lo que hablo yo como persona, y creo que a muchos les pasaron, ¿sí? Y que he conocido casos y todo nos pasó, cuando Dios nos recogió, estábamos en la inmunda. Estábamos en una situación emocional o de salud o económica o social. Bueno, una situación muy compleja cuando ya no había respuestas de nada y le pedimos ya a Dios porque no había respuestas de nada y Dios con su amor fue y nos recogió como esa oveja descarriada en el estado en el que estuviéramos, pero nos iba recogiendo. No me muevo tanto para no ponerlas, perdón. Entonces, nos recogió como esa oveja descarriada en el estado en el que estábamos. Y entonces cuando ya empezamos y recibimos a Dios y empezamos en nuestra vida con Cristo, listo, con Dios voy con toda, pero voy en serio con toda impulso y todas esas cosas, pero no nos damos cuenta que de todas maneras ese paso que dimos tiene que ver mucho con nuestra emoción, porque pues estábamos en un estado emocional muy fuerte, muy frágiles, muy vulnerables, y cuando empezamos a ver todo lo que empieza a hacer Dios en nuestra vida, que ese problema inicial por el cual nosotros empezamos a mirar a Dios, ya lo empezamos a ver diferente, ya no empieza a ser como tan determinante y ya empezamos como a ver que Dios nos está dando respuestas y Dios nos está aliviando ese dolor y todo. Entonces llega un punto más importante, ¿sí? Que entonces ahí ya no estamos tanto de la emoción ni nada, sino que se empieza a medir nuestra fe, si creemos lo que estamos haciendo, porque tenemos claro, Dios nos ama con todos, somos sus elegidos, somos sus apartados, todo esto, y nos recibe de la manera como estuviéramos, pero Dios no nos deja igual, Dios nos va a cambiar. Dios no me dice, te acepto así, Víctor, con todos, no te preocupes, ya llegaste, no. Empezamos y entonces empezamos ya con ese impulso y todo, pero Dios entonces empieza, ahora sí, vamos a empezar, ahora sí va a empezar tu moldeamiento y vas a empezar a ver cambios en tu vida que necesito que lo tengas. No porque Dios va a dejar de ser Dios porque Víctor quiso o no adorarlo, no porque tu hermano quisiera, si no quiero entonces Dios va a dejar de ser Dios. Dios es poderoso, Dios siempre va a ser Dios, pero Él te ama tanto que quiere para ti algo diferente y quiere la salvación y quiere que Él quiere estar contigo pues por la eternidad y quiere moldearte para que seas esa persona, para que se cumpla tu propósito. Pero entonces cuando llegamos en ese momento y Dios ya nos empieza a pedir las cosas, entonces ya como que la emoción ya no es tan chévere, nos puede pasar como los estudiantes o lo del reality que les comentaba, ya no es tan, sí qué rico, sino que Dios ya te empieza a pedir situaciones, ya te empieza a pedir renuncias a ciertas cosas que ya empiezo a ver, ya no la cosa con emoción, sino que necesito verla con lo que yo creo. Y a veces nos centramos mucho solo en las emociones. Y lo que voy a hablar hoy, y se parece mucho a lo que hablaba la tía Lucy en su prédica del miércoles, hace 2 semanas, pero yo me ponía a pensar cuando veía la prédica de la tía Lucy, si transmiten 8 veces Betty la Fea y ya todos nos sabemos los diálogos y todo, pues si Dios quiere ser reincidente y reiterativo en un tema, pues caramba, por algo será, ¿no? Porque algo Dios necesita que tengamos en cuenta. Entonces, el título de la prédica de hoy, y por eso les hacía toda la antesala que les comenté, es no es lo que sientes, siempre la embarro, no es lo que sientes, es en lo que crees. No es lo que sientes, es en lo que crees. Porque queridos hermanos de mi corazón, podemos caer en el error que nuestra vida está fundamentada y sustentada por nuestras emociones, por lo que podemos sentir, por toda esa volatilidad y no sobre lo que creemos. Y cuando somos cristianos, y creo que todos ya hemos tenido nuestro camino en Cristo, empezamos a darnos cuenta que nuestro centro no son las emociones, nuestro centro es creer, nuestro centro es la fe. Y nuestras emociones hacen parte de nuestra humanidad. No podemos dejar de ser humanos y hace parte de nuestra humanidad, Pero el creer debe estar por encima de cualquier emoción. Nuestra fe y lo que creemos debe estar por encima de cualquier emoción y es lo que Dios quiere con nosotros, que nuestra fe se fortalezca y que creamos realmente en Él sin reservas, sin excepciones, sino totalmente disponibles para Él. Y yo veía en la Biblia que hay muchos ejemplos, muchos ejemplos, donde la fe
Sí, gracias a la fe, esas personas cumplieron el propósito que Dios tenía con cada uno de ellos, ¿sí? No por las emociones. Y también nosotros hemos conocido muchas personas a nuestro alrededor que por medio de la fe logran muchas cosas y son un testimonio que uno, wow, todo basado en lo que creen. Y yo no me imagino a ese Moisés cuando se encontró en la zarza ardiente y Dios le da su misión, lo que quiere, ¿sí? Con Moisés, ve y rescata a mi pueblo, ¿sí? ¿Qué pudo haber sentido Moisés en su humanidad, en sus emociones? ¿Sí? Dios quiere que me pida esto, entonces yo tengo que ir a enfrentar al imperio más poderoso, al imperio más armado, al de los mejores soldados, al de la tecnología último en ese momento, ¿sí? ¿Y qué me pide Dios? ¿Que yo vaya solo con mi bastón? ¿Qué pudo haber sentido Moisés Dios, súper, no tenía nada que hacer en esta temporada, qué buen plan, rico, Deli? ¿Ustedes creen que pueden sentir eso? Él pudo haber sentido muchas circunstancias, muchas dudas, muchas situaciones en sus emociones, pero su fe y el creer en Dios lo movió hacia su destino, hacia lo que quería hacer, y él entendía que él podía estar solo con su bastón, pero él solo con su bastón representaba todo el poder de Dios, y que ese poder de Dios y esa cobertura de Dios podía enfrentar a cualquier imperio, podía enfrentar a cualquier situación y era más poderoso que cualquier tecnología o cualquier ejército poderoso. O el mismo David con una simple onda fue a derrotar ese gigante porque él sabía que tenía la cobertura de Dios, él sabía que estaba ungido por Dios y su confianza en él fue y derrotó ese gigante con una simple onda. Entonces un bastón, una onda, mientras sea bajo la cobertura de Dios, es totalmente poderoso y puede vencer cualquier imperio, cualquier gigante. Puede vencer cualquier problema, cualquier circunstancia que tú tengas en la vida mientras tengas la cobertura de Dios. Amén, eso lo entendemos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque siempre podemos estar pasando por situaciones y cada vez que oramos por alguna situación puntual o algún momento que no está bien, tú tienes que siempre pararte y ¿estás convencido del camino que estás tomando? ¿Estás convencido de lo que tú estás haciendo, del camino que tú decidiste tomar, que ya no es tanto por la emoción, sino tu fe se está poniendo a prueba? Porque nos hemos dado cuenta que el camino no es como vamos de viaje, ay, qué camino tan bonito, mírelo hasta allá donde llega. No, el camino es para recorrerlo y ese camino exige que algunas veces el camino no es tan cómodo y algunas veces el camino nos muestra que hay que renunciar a cosas, a nuestra comodidad. Entonces eso es lo clave, porque en la vida siempre va a haber dificultades y no podemos caer, queridos hermanos de iglesia, que venimos acá los miércoles o vamos a nuestro grupo de influencia y hablamos de fe, y grandiosa es la fe, qué grande es la fe, sí Dios, yo creo en ti, pero ante las situaciones que nos está pasando en nuestra vida, cada uno de nosotros, empezamos a sentirnos mal, empezamos a dejar que pensamientos que no son edificantes nos empiezan a abordar y empezamos a sentirnos como tristes y no estamos llevándonos más hacia nuestras emociones y no hacia lo que estamos creyendo o porque estamos cultivados o venimos aquí. ¿A qué venimos a la iglesia? A alabar a Dios, a hablar de Dios, a hablar de palabra, vamos a nuestros grupos de influencia a hablar de Dios y todo esto, pero no es más importante hablar de Dios, sino hablar con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Tú estás viniendo, hermano, y hablas de Dios, conversas con Dios, pero ¿cómo está tu comunicación con Dios? Entonces, es vital venir a tu encuentro, venir con tus hermanos y hablar de Dios, pero lo más importante es que tú hables con Dios, que tú tengas un contacto directo con Dios. Amén. Eso es lo más importante que podemos tener en nuestra misión como vida, como cristianos, esa comunicación. Hay una imagen que quiero mostrarles, ahí si me regalan los de audiovisuales, una imagen, la de la fotico. Eso, ¿se alcanzan a verla más o menos? Eso es un puente peatonal, eso es en China. Y en China resulta que eso es una novedad turística. Pues no es una novedad porque lleva muy buenos años en eso. Pero ¿cuál es la particularidad de esos puentes? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cuál es la particularidad de esos puentes? Que el piso es de cristal, que el piso es transparente. Entonces, obviamente, para la sensación de la gente cruzar ese puente en esos abismos que hay, pues es algo complejo. Y hay hasta videos graciosos y todo, porque bueno, hay muchas personas que los empiezan a cruzar, con sus reservas y con todo, con paso firme, pero empiezan a recorrerlo porque saben que pues no puede pasar, que no va a pasar nada, y llegan al final del puente. Pero hay personas que no pueden, que son arraigadas ahí a la base y van a intentar y no puedo, y son pegados ahí, y son pegados a esa base y no pueden recorrerlo. Y yo veía esos videos y todo eso, y eso cómo se parece a nuestra vida cristiana, eso cómo se parece a nuestra vida con Dios.
¿sí? Porque si tú estás empezando esa vida y empiezas a caminar y ves esa vida cristiana como una montaña llena de reglamentos, llena de cosas que te prohíben, llena de situaciones que están, entonces tú no vas a ser capaz porque no vas a renunciar, ¿sí? Y en cierto sentido la vida cristiana es como ese puente, porque Él nos recoge y como les dije antes nos empieza a restituir y todo, pero nos regala unas perlitas Dios que uno dice, wow, o sea, empieza a pedirnos unas cositas que en nuestra humanidad queda, Dios mío, y entonces quiero ir a la palabra donde dice Mateo 10:38. Jesús dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, claro, Dios nos da la bienvenida con eso y uno empieza, o sea, ya no es tanto la emoción de que qué rico, qué chévere, Dios me estás cambiando, sino que hay que meterle la ficha ya un poquito, ya hay un trabajo en mí como que más fuerte y Dios empieza, listo, empieza tu proceso a trabajar, hermano. Empezamos a hacer las cosas y entonces a nosotros nos puede causar eso, porque cuando Él dice que el que no carga su cruz viene en mí, simplemente lo que nos está diciendo es renuncia a ti, renuncia a lo que tú eres y sígueme. Renuncia a todas las preferencias que tú tienes. El Paz, cuando yo volví a la iglesia, nos regaló una prédica que a mí siempre me dejó, me llamó mucho y me llenó mucho porque decía, el camino cristiano o el ser cristiano es el proceso de morir, ¿sí? De renunciar a nosotros para seguirlo a Dios. Es el proceso de ir muriendo, ¿sí? A nosotros. Entonces, el renunciar a nosotros y seguir a Dios, si nosotros nos los ponen en nuestra humanidad, si yo te digo, Chepito, todos tus gustos, todos tus deseos, todos tus planes, todo lo que tú tienes pensado para ti y para tus hijos, olvídate de eso y lo vas a alinear a otra persona y vas a someterlo a lo que quiere otra persona. Eso nos queda, discúlpenme la expresión, cuesta arriba. Nos queda muy complicado poderlo llevar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo más hermoso? Porque cuando Dios nos dice, tú, todos tus planes, todas tus metas, todo eso, suéltalos y entrégalos a mí, a mi voluntad, ¿sí? Entonces lo más hermoso es que Dios, y no he encontrado en la Biblia y el Paz me va a corregir, que Dios siempre nos da una instrucción o nos dice qué es lo que quiere y nunca nos dice, y siempre nos dice cómo debemos hacerlo. No te dice, mira, tú tienes que hacer esto y nos vemos a la salida, nos vemos al final y yo veré, yo quiero ese resultado, suerte, éxito, que te vaya bien. No, Dios nos ama tanto que nos da la manera y las herramientas para poder hacer ese proceso. Y quiero ir a la palabra en ese momento porque entonces nos dice, Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Disculpen. Me voy a centrar en el primer versículo que dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Quiero ponerlo en el plano acá terrenal y todo con alguien cercano y todo, y que ustedes se imaginen a alguien cercano. ¿Quién está siempre pendiente de nosotros? Que si estamos cansados, que si estamos bien alimentados, que si estamos bien o estamos pasando por alguna situación. ¿Quién está siempre? Las personas que nos aman, las personas que nos quieren siempre están al pendiente de nosotros. Y en el caso mío que yo estoy casado, entonces mi esposa está pendiente de mí y mi esposa entonces me dice si estoy malito, tómate esto, así yo no quiera tomarlo, me someto y me tomo las cosas, ¿sí? Y entonces hago todas las situaciones. O cuando estamos con nuestra mamá, siempre sabemos, como sabemos que ella nos ama y nos lo ha demostrado tanto, sabemos que las cosas que nos dice nuestra mamá o nuestra esposa o algo es para un buen camino, es por un buen objetivo. ¿Por qué? Porque ellos quieren el bienestar de nosotros, porque nos aman. Entonces, empezarnos a someter a las ideas que nosotros pensamos, a los planes, por alguien que sabemos que nos ama, empieza a ser más llevadero. Empieza a ser ya empieza como a tener un poco de forma. Porque me acuerdo ahorita cuando yo conocí a mi querida esposa en la universidad. Y entonces yo iba a la universidad y para mí la universidad era el sitio donde yo iba a trabajar. Terminaba la universidad, fly, murió, chao, me iba a trabajar. Pero cuando empecé a conocer a mi esposa en la universidad, ya no era solo ir a trabajar,
ya había una motivación más, digamos, como que más importante en ese sentido. Entonces yo ya llegaba y ya no era, terminaba de trabajar, me iba, sino que ahorita viene el café con Cata, ahorita viene el conversar con Cata. Entonces el acercarse a esa persona nos empieza a cambiar los planes que nosotros ni siquiera estábamos, ¿sí? Yo sé que Mateito con Laura, Mateo venía a sus ensayos de alabanza, venía a sus grupos y todo, pero también había esa motivación de empezar a ver a Laurita, a ver cómo iba, o Fabián con Maril, y todo nos pasa eso. Empieza a cambiar como la razón inicial y empieza a cambiar nuestros planes, ¿sí? Y entonces a mí me gustan como las películas trascendentales como Una mente brillante, La lista de Children, La teoría del todo, o ya cuando me voy a la acción Batman y Rápido y Furioso y todo, pero a mi esposa le gustan cosas un poquito más delicadas, más fresas, entonces yo me terminaba en el cine viendo Luna de miel en familia, o Antes de ti, y todas esas cosas, y entonces cuando yo me daba cuenta, ¿sí? Yo estaba viendo esas películas y no eran de mi gusto y no eran de nada, pero yo terminaba viendo eso. ¿Por qué? Porque para mí era más importante compartir con esa persona. Yo ahorita en el plano casados, que obviamente ya los retos son un poco más complicados, mi esposa dedicada a sus hijos, a su empresa, bueno, a los hijos de ambos, ¿sí? A nuestros hijos y todo, y llegar, sí, aclaro, ¿no? Aclaro, sí, eso. Sentí la necesidad de aclararlo, no sé por qué. Pero bueno, lo aclaro. A nuestros hijos, a nuestros hijos. Ella cansada y todo, yo llego de trabajar y sí, amor, te preparé tu comidita, ¿sabes? Y eso ni siquiera ella lo pensaba, oh, ¿será que no? No, porque me ama, lo hace. O yo llegaba cansado del trabajo y ella estaba llena de pedidos y yo póngame a alisar pastillaje o póngame a pintar galletitas o todas esas cosas. Entonces uno empieza a hacerlo de una manera que ni siquiera estaba pensando, ¿sí? Que ni siquiera lo estaba ideando, ni siquiera, sino que las cosas se fueron dando. ¿Por qué? Porque amaba a Cata o porque amo a Cata, ¿sí? Y ella me ama a mí. Entonces, el hecho de lo que Dios quiere en nosotros, de renunciar a nosotros mismos para dejarnos llevar por los planes que Él tiene y someternos a Él, es llevadero y se puede hacer si yo estoy enamorado de Dios. ¿Verdad? Si yo estoy enamorado de Dios y creo en Él, no estoy hablando de amor, de el corintellado, la cosa linda o la cosa emocional, sino para mí el amor es creer en Él. Sé lo que tú has hecho en mí, sé los cambios que tú has hecho en mí y también sé lo que tú me exiges para un propósito, pero creo en ti y te amo y todo lo que tú quieras para mí, dale, Dios, tienes luz verde en lo que ocurra en mí, así mi carne le pese, le cueste. Entonces, cuando yo amo a Dios, el hecho de renunciar a mí, lo podemos lograr. Y resulta ahí, nos puede salir entonces la pregunta, y cada uno para que lo podamos responder interiormente. ¿Realmente estás enamorado de Dios? ¿Realmente en tu caminar con Dios, cuando ya pasó toda esa emoción y tu fe se ha puesto a prueba y empiezas a moldearte, estás enamorado de Dios? Porque yo sí te quiero decir, hermano, y Dios me lo ha reafirmado fuertemente, si a ti te está costando ciertas cosas y estás viendo como las personas que se amarran en ese puente y no quieren dar el paso y ven ese puente imposible de superar como un Everest y ves la vida cristiana una mano de situaciones, un reglamento, una constitución que para poder pasar por eso, si tú lo estás viendo como eso, déjame decirte que estás enamorado más de ti que de Dios. Estás enamorado más de tus gustos, estás enamorado más de lo que yo quiero que de lo que Dios quiere en ti. Entonces, ¿estás enamorado de Dios en este momento o estás dejando que estés más enamorado de tu yo? Entonces la vida cristiana se convierte que la vida cristiana no es la difícil, la vida cristiana no es la complicada. El complicado eres tú, el rebelde eres tú, el que no se quiere dejar usar, el que no quiere dejarse transformado, entonces hermano eres tú. Entonces llega y entonces si nosotros no llegamos a esa respuesta, nos va a empezar a costar nuestro caminar. Y el que nos decía la tía Luz en su prédica, el mantenernos, el poder mantenernos. Quiero ir, antes de esto, sí, quiero ir a una palabra que ahorita ya le digo, porque el amor a Cristo, y ya hemos hablado de que no es amor de la emoción y qué rico y el sentimiento, sino de en verdad yo creer en ti, creer en Dios, es esencial para la vida cristiana.
Es importante, es impajaratable que tú estés enamorado de Dios para que tú puedas seguir en tu camino con Dios. Si no, va a ser imposible que lo logres. Va a ser imposible porque en tus propias fuerzas, en tus emociones, si estás esperando que siempre la vida en Cristo sea para estimular tus emociones y sucedan cosas milagrosas y siempre, o la canción que me gusta, o el predicador que me encanta y haga y todas esas cosas, tarde que temprano vas a renunciar, porque la vida en Cristo es de constancia, es de permanencia, es de paciencia, y son sobre todo de convicciones, como nos decía Laura en su prédica, de convicciones de lo que yo creo, solidez en eso. Y quiero ir a la palabra cuando dice Isaías 40:31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas formas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Solo me centro en el correrán y no se cansarán, caminar y no se desmayarán. Siempre en nuestra actividad, siempre esa acción nos va a generar una incomodidad, como cansarnos, como desmayarnos, como dice la palabra. Pero Dios nos está haciendo claros. Conmigo no vas a sentir esa incomodidad de sentirte mal y retirarte. Conmigo siempre va a haber paz. Cuando no hay incomodidad, ¿qué hay? Paz. Hay tranquilidad. Entonces, puede pasar cualquier circunstancia, puede pasar cualquier situación, pero mientras estés conmigo, encontrarás paz. Vivirás las situaciones que tienes que vivir, pero vas a encontrar tranquilidad y paz. Hubo en Únicas en Casa, a mí me dejó, me confrontó mucho y me llenó de muchas situaciones, porque yo no sabía, y creo que ella debió haber venido en el servicio de la mañana y ella lo compartió en el programa, entonces creo que puedo hablarlo con el permiso de ella, hablarlo abiertamente. Y el Paso una vez entrevistó a Pochita, todos conocemos a Pochita, entonces Pochita es una alegría saludar a Pochita, no sé qué pasa, pero uno saluda a Pochita y es una cosa bonita, y todo con su amor y con su alegría y hermano de Dios, y es tan bonito Pochita, pero Pochita lo que pasó fue fuerte, fue muy fuerte, y en el programa ella como que se desnudó en toda la situación y dio un testimonio que para mí fue grande, porque me tomé como el papel de papá. Yo miraba, si eso me llega a ocurrir con Santiago, con Sofía, Dios mío, y ella comentaba lo que le pasó con su hija, con Kate, ¿sí? Kate pasó hace muchos años un momento de enfermedad muy fuerte, y pues obviamente todo lo que lleva como mamá, el dolor de ver a su hija enferma, de que no vean resultados, de que ve la cosa no están dando, ¿sí? Es muy difícil el dolor de mamá. Me imagino que fue un dolor muy grande, pero Pochita hizo algo que a mí me dejó wow. Y en el momento más complejo de salud de su hija, ella obviamente entregada en su corazón quería que su hija se restableciera, que se sanara y todo, pero ella lo que hizo fue renunciar totalmente a lo que ella quería y entregarle a su hija a Dios y decirle: Padre, ¿sí? Te entrego la vida de mi hija para que se haga tu voluntad. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que tú decidas, yo lo acepto. Con el dolor de mi corazón, con el dolor que eso pueda generar, lo que tú decidas, yo lo voy a aceptar. Y ese acto de fe, de renunciar a todo lo que yo quería, a todo lo que yo anhelaba, para entregárselo de verdad a Dios, eso es un testimonio de fe grandísimo. Porque renunciar a mi hijo, que es lo que uno más ama en esta vida terrenal y que Dios te lo prestó para que hagas algo, y el amor de padre es algo muy grande, y renunciar a eso solo para que Dios haga su voluntad, Dios mío, es algo que yo en ese momento Dios, dame esa revelación también, porque es algo muy grande que no lo puedo ahorita expresar, porque es como lo que decía Laura el viernes pasado, que ella nos comentó en los grupos de nuestro grupo de influencia. Ella llegó a unas conclusiones de una situación que le pasó, ¿sí? Pero llegó a unas conclusiones no porque ella se levantó un día y Dios le reveló y ella, listo, ya entendí todo. Como Pochita también en una situación se levantó y ya entendí todo. No, para ellos hubo un proceso, hubo unas situaciones que le llevaron a dar ese testimonio y para entender el por qué Dios estaba haciendo las cosas que estaban ocurriendo. Y entonces cuando Laura expone lo que sucedió, que todos quedamos como que wow, o sea, amén, ¿sí?
Pero eso fue porque ella indagó en la palabra, ella vio una prédica, se sintió, ella empezó no a separarse de Dios, ni, ay, será porque Dios, ¿qué pasó Dios? Pero ¿por qué me pasa eso a mí? Si yo, mira, canto, soy líder, Dios mío, miren ese amor. Si ves lo que hace aquí uno uno como que cambia las circunstancias. Estoy hablando bien de Laura, es que nosotros tenemos una relación ahí un poco, es un cariño extraño, pero pues nos queremos mucho, la respeto mucho. Entonces, si yo soy todo eso, por qué Dios está pasando esto? Ya tuvo que pasar por un proceso para poder entender, ¿sí? Entender lo que Dios quería con ella. Y así Pochita entregarle a Dios la vida de su hija, porque no nos digamos mentiras, hermanos. A veces, cuando decimos que tenemos fe en Dios y esperamos los tiempos de Dios, inconscientemente estamos esperando, listo, Dios, yo espero, pero pues haz lo que yo quiero. O sea, Diosito, por favor, o sea, listo, yo espero en ti, pero yo espero para que de pronto resulte lo que yo quiero, ¿sí? Pero cuando no es lo que yo quiero, no son mis gustos, no son lo que yo deseo, sino lo que quiere Dios, ¿ahí qué va a pasar? Entonces tenemos que tener esa conciencia y todo, y lo que les decía que lo que le pasó a Pocha, como nos expresaba Laura, y muchos de nosotros, no es porque de un momento a otro, ay, es que Dios las quiere más a ella, no, es porque hay algo que se llama crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Y qué es el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual para mí es algo tan paradójico que el crecimiento espiritual es algo que no depende de ti ni de cada uno de ustedes, hermano, y lo comentaba en el grupo de influencia hace unas semanas. ¿Sí? No depende de ti, pero sin que estés tú es imposible que se logre. O sea, es sin ti, pero contigo. ¿Sí me hago entender? Entonces, el crecimiento espiritual es algo que hace Dios internamente, es algo que hace Dios en su corazón, en tu corazón, ¿sí? Pero debido a ciertas prácticas que tú haces. Ciertas prácticas como la oración, ciertas prácticas como el devocional, ciertas prácticas como el meterse en la palabra, estudiar la palabra, ¿sí? Venir y congregarse, alabarlo, tener todos esos encuentros. Esas prácticas hacen que internamente Dios empieza a trabajar en ti, ¿verdad? Por ti es imposible tú meterte internamente y empezar a sacar cosas. Es imposible. El viernes que fui a la casa de Mateo y Laura, nuestro grupo, yo cada vez que voy a la casa de Mateo veo que cada vez tienen más matas. Y le encantan las matas. O sea, cada vez que llego, primero comenzaron con una orquídea, creo, ¿sí? Y ya veo y hay como 5 matas, ¿sí? Entonces, 10, o sea, wow, o sea, entonces, no, el viernes habían 6, hoy ya hay 10, me imagino. Entonces, eso pasa, ¿sí? Y entonces a Mateo le gustan las maticas, ¿sí? Entonces le gusta, y incluso creo que una vez Laura nos compartió que ahora le gusta mucho, y Mateo una vez creo que mostró una aplicación de las matas. Bueno, hay aplicaciones para todo, entonces esa cosa, él le gusta mucho. Y perdóname, Mateo, porque no soy diestro en eso. ¿Cuál es el papel de Mateo con sus maticas? Mirar la tierrita, mirar si tiene piojitos, cortar la hojita que se secó, echarle la agüita, la vitamina, ta. Eso es el papel que hace Mateo. Pero el proceso adentro de cómo la raíz se extiende, de cómo la planta se alimenta, del proceso de fotosíntesis y todo eso que ocurre en la plantica, no es tarea de Mateo. Pero sin que Mateo lo haga, esa mata no puede hacer eso, ¿verdad? O los que les gusta el gimnasio, no digo a los que nos gusta porque no soy disciplinado en eso, a los que les gusta el gimnasio, ¿sí? ¿Qué hacen? Entonces van allá a su gimnasio y entonces hacen que su spinning o que se hacen en su elíptica o en su estática y hacen cierta rutina, cambian su alimentación, cambian su rutina, empiezan a cambiar un tipo de circunstancias. ¿Y qué pasa? El cuerpo empieza a evidenciar todo eso que están haciendo, ¿verdad? ¿Y cuál es el papel de ellos? Pues a subirse a la estática, a ser constantes, alimentarse bien y toda esa cosa. Pero el proceso interno del músculo fortaleciéndose, de cómo entonces tu resistencia va cambiando, de cómo los pulmones se van limpiando, todo ese tipo de cosas, es imposible que uno sepa cómo se hace o no depende de nosotros, sino que se hace debido a nuestras prácticas. ¿Sí? Entonces, el hecho de nosotros crecer espiritualmente lo hace Dios si nosotros tenemos esas prácticas que les he comentado antes, ¿sí? Que nos ayudan a alimentar el espíritu y a fortalecer nuestra fe con Él. ¿Amén? Entonces, espere que me dio sed. No crean, si fueran por las emociones yo estaría ya sentado porque a uno le da temor y le dan muchas cosas y todo, pero
Si tengo fe en Dios y si Dios me puso en este camino es para poder ser herramienta para expresarle lo que en este momento Dios considera que necesita la iglesia. Si nosotros en nuestro crecimiento espiritual, ¿sí?, empezamos como a ser rebeldes y no, esto yo lo manejo, ¿sí?, conozco a Dios, pero esta circunstancia no la dejo tocar. Si esta circunstancia yo la controlo y yo la voy a mejorar, ¿sí?, si dependiera nuestro crecimiento espiritual solamente de nosotros, creo que ninguno lo lograría, porque estaríamos llenos de excusas. Porque, qué bueno nosotros los seres humanos para llenarnos de excusas. Buenas intenciones tenemos todos los días. Si fuéramos medidos por nuestras buenas intenciones, a fin de año estaríamos con nuestra cuenta de ahorros llena porque ahorramos, ya sabríamos inglés, ya sabríamos otra lengua, ya estaríamos con nuestro cuerpo 90, 60, 90 porque el 31 dijimos, ahora sí voy a comenzar a ir al gimnasio, voy a comenzar a ahorrar, voy a hacer mi devocional todos los días, ¿no? O sea, todos buenas intenciones. Pero cuando empieza la acción, ¡pum!, nos corremos y nos llenamos de excusas. Fue que fue. Entonces, no entendemos a veces que Dios no bendice tus buenas intenciones. Dios bendice tu obediencia. Dios bendice en lo que tú crees y hacia dónde tú vas, ¿sí? Como nos decía Mateito esta mañana, o eres esclavo del mundo o eres esclavo de Dios. Entonces, ¿hacia dónde crees? ¿Sí? ¿Hacia dónde tú vas? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nos lleva entonces a fortalecer a nuestra vida espiritual y que no somos nosotros, porque si nosotros lo somos, como les he dicho, entonces llegan las excusas y entonces vamos a empezar a enfriarnos y siempre va a haber excusa. Es que el domingo, la ciclovía, ese clima tan rico y comerme ese salpicón tan bueno, o comerme esa empanada, qué rico, o el amigo me invitó de cumpleaños al asado, y eso no quiere decir que sea malo. Pero si esas prácticas te llevan a alejarte de tu reunión y tu momento con Dios y a alabarlo, empiezan a hacer otra cosa, ¿sí? Como tal, esa tarea no tiene nada malo, pero si empieza a ser tu prioridad o empiezas a dejarte llevar por esas cosas, entonces ya no empiezan a ser tan buenas esas cosas. Entonces empiezas a llenarte de excusas y si vengo a la iglesia, el grupo de alabanza no cantó las canciones que a mí me gustan. Sí, no, es que no, Yeshua a mí me encanta y todo y no la cantaron, entonces no me llena. El predicador de hoy. A lo mejor ahorita vieron algunos, no es el pastor, pero si el pastor ya llegó, porque, entonces no, si no es el pastor, entonces no vengo. Entonces empezamos a llenarnos de excusas porque a veces escucho comentarios y con el, perdón hermanitos, pero caemos en eso, que no, es que la prédica hoy no me llegó. No me llegó hoy la prédica y la canción hoy no me llegó. Entonces estamos buscando ¿qué? Estimulación, que es lo que sentimos y si no sentimos algo extraordinario, no, es que no. Y entonces ¿sabe qué pasa? Y perdónenme la expresión y decir esta palabra acá en este altar, damos papaya. Damos papaya al mal, porque ¿saben qué? Porque cuando ustedes están en esas tribulaciones, en esas dudas, y es que no, es que no me gustó, es que no me sentí chévere, es que me invitaron a tal cosa, porque está bien, listo, fui un domingo a la ciclovía, pero el otro domingo salió el cumpleaños de un primo, no, pues voy al cumpleaños, pero es que tocaba desde el cumpleaños, como es lejos, entonces toca desde las 8 de la mañana, nos fuimos, y el siguiente domingo, entonces no, imagínense que juega Luis Díaz con el Liverpool, no hay que ver el partidito, y cada domingo, y nos empezamos a apartar, y mientras tú estás en esa tribulación, en esa duda, en esa inconstancia, ¿saben quién sí está valorando lo que Dios hizo en ti? Porque tú eres un elegido y tú eres un apartado y tú tienes un propósito santo. ¿Saben quién está teniendo más en cuenta eso? El mal. ¿Sí? El mal sí está pendiente de ti porque el mal sabe que sobre cada cabeza que está acá, ¿sí?, Dios lo apartó desde la fundación de los tiempos, desde la creación antes de la creación del mundo, tenía pensado que tú, hermano, ibas a ser un apartado. Tu propósito es ser un íntimo de Dios y el mal lo sabe. Y entonces sobre ti, de una vez el mal está pendiente porque sobre ti hay una promesa. Entonces el mal está, este man dio papaya, venga para acá, y empieza a llenarte de excusas, y empieza a llenarte de situaciones, ¿sí? Y empiezas a enfriarte. Y entramos en una situación, y voy a compartir algo hermoso, se lo compartí a alguien de la iglesia. El miércoles, Sofi y Santi, que son nuestros hijos, todas las mañanas es mañana de colegio, como todos los papitos sabemos cuando los niños van al colegio. Entonces yo me encargo de arreglar a Santi y Cata se encarga de arreglar a Sofi. Y este miércoles
Yo llegué a despertar a Santi, que yo le digo Pollo, y entonces le desperté hola Pollo, y Pollo ya estaba despierto, porque Pollo duerme y ahí siempre hay que despertarlo y todo, pero Pollo estaba despierto. Y entonces llega y yo le dije, ¿qué pasó, Pollo? ¿Por qué despierto? Y Pollo estaba consternado. Me decía, papi, estoy aburrido. Y entonces, ¿qué pasó, mi amor? Imagínate, me desperté 2 veces porque soñé cosas feas. Y yo, ay, mi amor, ¿y qué soñaste? Bueno, me empezó a contar cosas que pues puede tener un niño que le sucedió, soñó algo feo, algún muñequito, alguna cosa. Y entonces yo le dije, amor, ¿y oraste? Me dijo, sí, papá. Lloré, me desperté la primera vez y oré. Y entonces me volví a dormir, pero me volví a despertar y yo le dije, amor, ¿y volviste a orar? No, papá, porque yo decía, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Oro con ustedes en la noche y me despierto, vuelvo y lloro y me vuelvo a despertar. Entonces no, yo no vuelvo a orar porque entonces no está funcionando. Entonces, claro, yo, wow, estos retos, Dios, que me estás dando como hijo. Claro, es un niño de 6 años, está creciendo, entonces empecé a decirle, mi amor, no es la cantidad de veces, es la permanencia. Bueno, empecé a decirle las cosas como a educarlo, pero tiene 6 años y está en su crecimiento espiritual, pero a veces ¿cuánto nos identificamos en el pensamiento que tiene ese niño de 6 años? Que si no tengo la respuesta inmediata, que si oro y no de una vez no llega la respuesta, que si yo oro o hago alguna buena situación de una vez, toma tu recompensa, entonces es que no, la vida cristiana no es para mí. No, la vida cristiana no es lo mío, Dios a lo mejor no me tenía en sus propósitos, Dios a lo mejor no, a lo mejor fue un descache de Dios y todas estas cosas porque no hay una respuesta inmediata. Y ojo, si alguien está escuchando esto acá y desde su corazón se está identificando con lo que les estoy hablando, alto. Alto, hermanos, que esa palabra va directa a ustedes, porque ustedes tienen que tomar en este momento la decisión de que si son separados por Dios, que si empezaron este camino con Dios y Dios los tenía apartados del mundo, ustedes tienen que renunciar a una respuesta inmediata, a una recompensa inmediata. Amén, eso es claro. A mí me pasó una situación hace como 1 año y medio y lo que les decía, no es que todo lo del malo, no todo lo del mundo es robar, matar, fornicar, Todas las cosas que pasan en el mundo son momentáneas, ¿sí? Te generan una emoción, te generan una situación, pero ya pasó. ¿Sí? Hace un año larguito, Dios me regaló una situación en mi carrera grandísima y tuve el honor y pude tocar en el teatro más prestigioso de Colombia. ¡Wow! Eso para mí fue grandioso y todo lo previo a ese concierto fue muy bonito. Porque entonces conocer ese sitio, conocer ese piano, tocar las entrevistas que le podían hacer, uy, eso es muy chévere, eso es muy rico, y entonces, qué rico, y te entrevistaban en la universidad, entonces salían las propagandas y todo, y entonces uno, qué chévere, sí, porque voy a hacer eso, y entonces lo trataban a uno bien, y el autógrafo en el cuadro, porque le toman a uno un cuadro, y uno firma, aquí estuvo Víctor, ok, wow, entonces eso es muy chévere, eso es muy bacano, y tuve el placer de que algunos amigos de la iglesia fueron a verme y todo, y terminó el concierto, y ese día tenía pico y placa, entonces nos fuimos, era tarde, y nos fuimos, yo cogí con smoking y todo un sit, y me fui con el Paz y con María, Cecita creo, y nos fuimos a buscar una hamburguesería a comer algo, y nos fuimos a comer algo y hablábamos de la cosa y rico y todo, pum, cada uno a dormir. Al otro día yo estaba a las 7 de la mañana en un Transmilenio, normal, y entonces yo me empecé a sentir como raro, todo lo que viví, todo lo que pasó, eso tan bonito, y esta gente en Transmilenio se digna montarse en el mismo Transmilenio mío, que yo toqué, o sea, si esa gente se diera cuenta de lo que yo hice, estarían aquí aplaudiéndome y todo. Empecé a sentir esa cosa, y llegué a la universidad, y nada pasaba, y di clases, normal, y me fui para mi casa, y en el mismo Transmilenio, y normal, no había pasado absolutamente nada, y yo entonces en mi corazón y mi carne, no, y empecé a extrañar lo que había vivido todo ese mes y toda esa preparación y todo, pero ya pasó. Incluso le comenté a los pastores porque esa noche hubo grupo de influencia y yo les decía, me sentí raro, me sentí extraño y todo esto, y la pastora me dijo algo que nunca se me va a olvidar, me dijo, papito, como ella habla, eso es todo lo que es del mundo. El mundo es así, el mundo es algo momentáneo. Lo único eterno es tu relación con Dios. Entonces, claro, ve y disfruta tu concierto, ¿sí? Ve y toca, genial y todas esas cosas, pero es algo pasajero. Tu centro es otra cosa.
Tu centro es Dios. Entonces ya no te dejas llevar por esas situaciones y por esa esclavitud de llenar tu ego y de llenar tus cosas y de llenar tus satisfacciones momentáneas, sino tu centro es Dios. Entonces disfruta las cosas. Igual que la ciclovía, que tomé el ejemplo de la ciclovía. ¿Te gusta ir a la ciclovía? Está haciendo un sol hermoso, listo, tienes dos opciones. Una, o te levantas temprano y vas al servicio de 7 de la mañana, sales a las 9 de la mañana lleno de Dios, entregado, alabado a Dios y todo, y vas y ruedas 2 horas y perfecto, te comes tu salpicón. O te levantas temprano, vas y ruedas unas 2 horitas, te bañas y a las 10:15 estás acá dispuesto a alabar a Dios y a escuchar de la palabra y a llenarte de gloria, y vas y almuerzas algo rico. Pero en las dos opciones hay que hacer algo, levantarse temprano, para lograr hacer las dos cosas. Pero si te levantas a las 9:30, 10 de la mañana y este día está como chévere, no, ya para qué voy a ir, no, ya para qué, más bien me voy a la ciclovía, te comes tu salpicón y estás rodando y todo, pero ya pasó, a las 3 de la tarde hasta ya se te olvidó que estuviste haciendo eso. Pero si vienes a la iglesia y estás con, de pronto hay una palabra que te llegó aquí en el corazón y empiezas a llenarla de práctica y sobre todo estás alimentando tu relación con Él. Entonces, disfruta las cosas, pero que esas cosas no sean tu centro. Que tu centro sea tu comunión con Dios, porque podemos estar llegando por situaciones de que me siento bloqueado o no voy a mi grupo de influencia porque ninguno de los que viven cerca fueron, o empezó a llover, o empezó el cosa, y empezamos como en ese bloqueo y en esa situación que ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Y por qué Dios? A mí me gustan mucho los videojuegos. Ahorita ya con los chiquis yo no volví a jugar, pero porque pues ya estoy en otros papeles, ya los años no vienen solos. Y resulta que a mí me gustaban mucho los juegos de aventura. Entonces los juegos de aventura eran meterse por ciertas puertas, ciertas habitaciones, y tocaba mirar algún laberinto, mirar alguna cosa, mirar alguna situación para poder abrir X puerta. Y llegaba el momento en que una puerta en que no abría por ningún lado, nada, cero, no abría, y buscaba por algún lado, nada. Qué frustración porque no podía abrir esa puerta. Y en esa época no había YouTube donde uno podía buscar cómo pasó tal cosa y le sale todo eso. No, en esa época, hace unos buenos años, porque ya soy modelo 82, ¿sí? Hace unos buenos años ya tocaba esperar era que saliera la revista y mirar a ver si de pronto salía cómo se resolvía ese juego o cómo pasaba esa puerta, ¿sí? Y generalmente cuando pasaba eso es que se me había olvidado algo, resolver algo en el pasado, desbloquear alguna puerta, desbloquear alguna cosa para poder seguir adelante. Y eso nos puede estar pasando en nuestro camino con Dios, ¿sí? Porque entonces quiero ir a la palabra y dice, Jeremías 15:19. Si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Uy, a mí me dejó que Dios te diga a ti, eres mi vocero. O sea, yo soy un representante de lo que Él quiere. Yo soy un representante de su reino. Y yo no soy, qué gran tipo, qué hermoso, no, tú ya eres mi vocero. Ve, tú tienes que trabajar, tienes que hacer muchas cosas, tienes que renunciar a muchas situaciones para que seas vocero de Dios, un real vocero. Entonces, la responsabilidad que nos está dando Dios en ese momento es muy fuerte, porque entonces tú te enfrentas al mundo y el mundo tiene que estar influenciado por ti, más no tú dejarte influenciar por ellos. Entonces es para que cada uno esté mirando, mientras les estoy hablando, cómo va la medida de la situación. ¿Te estás dejando influenciar por las situaciones que ocurren momentáneas y fugaces de todo el mundo? ¿O tú cuando llegas al cierto lugar eres una persona que influencias a los demás y puedes transmitir lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para todos, y de verdad eres un vocero, de verdad eres un representante? Porque quiero que vayamos a la imagen que seguía, chicos, porque para creer hay que abrir el corazón, ¿sí? Para creer es abrir el corazón y abrirlo totalmente. Abrir hasta la parte más oscura que tenemos en el corazón, ¿sí? Entregar la parte más oscura que tenemos allá a nuestro lado, Darth Vader, el sitio más desordenado, más horrible, abrirlo para que Dios entre, ¿sí? Cuando
Tú, Marilyn, te casaste con Fabián, tú le entregaste tu corazón a Fabián y Fabián también, ¿verdad? Le entregaron el corazón porque confían y creen que gracias a Dios y todo van a dar un buen uso de ese corazón y son una sola carne. Pero nos sentimos vulnerables porque puede pasar muchas cosas. Pero vulnerabilidad hay. Pero con Dios no puede haber vulnerabilidad. Y a veces nosotros tenemos y le mostramos el lado del corazón, el bonito, el presentable, el que es agradable y el que mostrarle a todo el mundo. Pero la parte oscura, la parte como ya escondida, como lo que no está tan chévere, esa no se la mostramos a Dios. Entonces nos pasa, no sé si les ha pasado hoy domingo, que hoy en la tarde están acostados descansando viendo tele o qué sé yo, y pum, y tiembla el citófono. No llegó visita. Y ustedes no sabían, no se acordaban que había visita o la visita llegó inoportunamente y llegó la visita. Entonces, mientras la persona va llegando al apartamento, que póngase algo más o menos decente, arregle la sala para atender a la visita y si hay un desorden, venga, meta el cuarto y cierre, mana, y atendamos a la visita en ese espacio y que ni se le ocurra ir al baño porque, Dios mío. Entonces, arreglamos esa partecita de la sala y listo, sí, la atendemos y todo. Así queremos con Dios, le mostramos solo una pequeña parte de nuestro corazón, pero el lado oscuro, el lado que está complejo, el lado donde hay que trabajar, no, y Dios ya conoce nuestro corazón. Dios ya conoce nuestro corazón y toca es que nosotros le permitamos porque Dios entra a ese corazón, a ese lado oscuro, a ese lado desordenado y empieza a sacar lo que nos sirve. Esto sirve, esto lo vamos a podar, esto vamos a estructurar. Dios es como llega a ese corazón y empieza a hacer trasteo. ¿No se han dado cuenta en el trasteo todas las cosas que uno, Dios mío? Oye, ahora es costumbre que vamos por segundas partes, Paz. Entonces yo voy a pedir, ya. Entonces que uno mira la hora y Dios mío, entonces ya va a acabar. Entonces, ¿qué nos pasa con eso? Que Dios entonces empieza a abrir nuestro corazón y a sacar todo como un trasteo. ¿Quién no se ha dado cuenta que en el trasteo, yo tenía esa vaina? ¿Qué mano de, perdón la expresión, de basura la que uno tenía? Y entonces Dios empieza a mirar todas esas cosas para sacarlas. Porque el creer, ¿sí?, implica aceptar un proceso. El creer implica aceptar un proceso. El creer implica aceptar un proceso. ¿Sí? El creer implica aceptar un proceso. ¿Sí? Hablamos en Youth Network hace unas semanas que nosotros tenemos la facultad que tenemos un espejito. Y en el espejo entonces nos empezamos a ver y me pareció muy, muy chévere poderlo compartir a todos, no solo los del grupo, que todos tenemos un espejo y nos podemos dar cuenta si estamos bien arreglados, si estamos mal, en el caso de los hombres si estamos bien afeitados, si estamos bien combinados o algo está untado y podemos resolverlo antes para podernos ir a trabajar y todas esas cosas. Pero internamente nos queda imposible. Internamente nos queda posible poder ver si hay algo que está mal, que está funcionando mal y todo. Dios es el que tiene la capacidad de entrar en nosotros porque permitimos abrir nuestro corazón totalmente y empieza a mirar todo lo que pasa. Ya hablábamos esa noche de una situación, ¿sí? Antes de ser entregado Jesús, ¿sí?, le dijo a Pedro, a Simón Pedro, le dijo, Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Ya hablábamos esa noche, caramba, ¿por qué Dios Todopoderoso, por qué Jesús Todopoderoso no podía decirle al mal, no, Pedrito es de los míos, venga acá hermano, usted no me lo toque, déjemelo allá, déjemelo quietico, que él es uno de mis apartados, déjemelo tranquilo, ¿sí? ¿Por qué no lo hizo? Porque Jesús lo único que hizo es, voy a orar para que pases por esa situación, pero sigas creyendo en mí. Para que fortalezcas tu fe en mí, ¿sí? Y decía que zarandeados como el trigo, para zarandear el trigo, eso hay que zarandear fuerte para que caiga la espiga y todo eso, es un zarandeo fuerte. Y Pedro a lo mejor estaba lleno de confianza porque era de los más cercanos de Jesús y que no le iba a pasar nada, pero pasó por esa situación y gracias a esa situación pasó, ahora es el Pedro que conocíamos y todo lo que él logró después de esa prueba. Y todos nos hablábamos y decíamos, oye, pasamos momentos muy difíciles cada uno en nuestro proceso de cristianos y todo, pero gracias a Dios pasamos por esa situación, porque si no, no nos hubiéramos dado cuenta de muchas situaciones que estábamos viviendo, de muchas situaciones que a lo mejor ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta y Dios sacó cosas que nosotros a lo mejor lo teníamos por allá escondido y sacó a flote, porque como decía Mateito esa noche, Dios, ese Dios perfecto, ese Dios todopoderoso, infinito que en nuestra mente finita, al menos logramos percibir un poco, ¿sí?
ese Dios perfecto nos ama tanto que se toma el tiempo de empezar a pulir a cada uno de nosotros. Qué gran amor el que tiene Dios con nosotros, ¿sí? Creo que voy a pasar a la otra imagen que decía permanecer y creer en Jesús te enriquece. Entonces, creer te enriquece. El creer te enriquece. El creer te lleva a renunciar a tus fuerzas, ¿sí? Y dice en la palabra Juan 15, 5b, no permanece en Jesús quien más se esfuerza, sino el que más profundo se abandona en él, ¿sí? Acordémonos todos pensemos cuando nos vamos a dormir. Nos vamos a descansar y todo, ¿qué hacemos? Algunos nos ponemos ropa cómoda, algunos hasta sin ropa, nos dormimos y todo porque el plan es descansar y nos entregamos totalmente al sueño. Eso es lo que quiere Dios, que nos entreguemos totalmente a Él sin ningún esfuerzo y nos entregamos y no hay ninguna fuerza ni nada, sino entregamos a descansar. Eso es lo que Él quiere Dios, que no nos entregamos en nuestras fuerzas, porque cuando nos entregamos en nuestras fuerzas, estamos reconociendo las fuerzas de Él. Estamos reconociendo que Dios es nuestra fortaleza y eso es lo que Él quiere con nosotros. Y el creer es una decisión que tenemos a diario. El creer es una decisión que tenemos a diario y Laura nos comentaba en su prédica que ella, el día que no hacía devocional, le pesaba. Era complicado, era un día que no era tan chévere y dependía de ese devocional y todos tenemos esa particularidad, tenemos nuestras cosas, nuestros defectos o cosas que más necesitamos y todo, y yo les quiero decir que yo lo que les estoy hablando ahorita no es que yo sea un ser ajeno a todas las situaciones, venga a ver pecadores, los vengo aquí a hablar para que ustedes puedan cambiar porque yo estoy perfecto. A mí esta prédica me confrontó una cantidad porque estoy en ese proceso siempre de ser un ser muy emocional, a lo mejor por lo que me dedico a la música, y entonces la música es un arte de emociones, de transmitir, entonces la gente me escucha y qué emoción, y yo toco, qué emoción, y toda esa emoción y todo eso, a lo mejor yo soy muy emocional y me pesa ese tipo de circunstancias. Y yo preparando esa prédica hace nada, mi esposa y yo tenemos un plan que tenemos en curso y queremos lograr muchas cosas con ese plan. Pero en una ocasión necesitábamos la ayuda de una persona muy cercana, ¿sí? Familiar de nosotros, que si él nos daba la mano en ese momento podíamos empezar a hacer ese plan. Y entonces le comentamos a esa persona, yo lo voy a pensar y todo. Cuando llegó el momento que llamó a Cata y le dio la respuesta, le dijo no les puedo ayudar. Por las circunstancias que fueran, no les puedo ayudar en ese momento. Ella solo me miró y me dijo que no, y yo no escuché razones, yo no escuché nada, sino me fui para mi cuarto, y quiero confesarles, iglesia, que me entregué a mis emociones. Me entregué a lo que yo sentía. Entonces me dio mal genio con la persona, porque es un familiar, me llega, pero porque no quiso. Después empezó a llenarme de rabia por esa persona, después con rabia de que porque yo me pasaba esto, después con preocupación, ¿y ahora qué voy a hacer? Y después con que, ¿ahora qué plan voy a tomar? ¿Y ahora qué? Y me empecé a llenar de emociones, y cada vez que me llenaba de emociones, no llegaba a ningún punto, sino cada vez me sentía peor, porque eso es lo que pasa con las emociones. Es una montaña rusa que no te lleva a ningún fin, ¿sí? Y entonces le regalé ese día, un día tan hermoso a mis hijos y a mi esposa, yo todo Grinch, porque a veces soy Grinch, pero esta vez era más Grinch, ¿sí? Y almorzando con ellos y todo serio y todo, pero lleno de unas sensaciones feas porque estaba entregado allá a mis emociones, allá entregado, y cada vez me sentía peor. Y en la noche, como uno en piloto automático, ahora voy a orar para preparar mi prédica. Después de todo lo que ha pasado, ¿sí? Pero yo no era consciente, y cuando empiezo en la oración y todo, bueno, Dios, o sea, todo lo que ocurre cuando uno está preparando la prédica, y no me pasaba nada, en blanco, y yo, ¿pero qué pasa? No, venga a ver si es que no estoy orando de verdad, y empecé, cuando Dios de una vez me dice, Víctor, y es que Él es tan hermoso porque Él sabe la respuesta, pero nos dice, a ver, papito, a ver si usted la coge, mijo, ¿de qué vas a predicar? Entonces yo, no, Dios, no es lo que sientes, sino lo que crees. Y entonces, y fue algo como tan fuerte, Dios, que me dice, si tú sigues así, tú no te subes a saltar a predicar de esto. Y tú, yo, no. Entonces empezó a mí como, Dios, o sea, y entonces Dios me mostraba, si esa puerta se cerró es porque yo decidí que se cerraba, ¿sí? Y va a ser otro el camino o va a ser otro el plan, ¿sí?
¿Qué haces tú pensando o llenándote de emociones porque eso no salió? ¿Al fin estás creyendo en mí? ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Cómo ha sido tu situación? ¿Cómo ha sido todo eso? ¿Qué está pasando ahí? Entonces es tan fácil, y les comparto esto porque es tan fácil uno llegar a sus emociones porque las tenemos siempre ahí latentes, que de verdad es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y entonces yo abría mis ojos porque Dios en ese momento me dijo, deje la bobada, ¿sí? Y abra los ojos y veía a mi esposa, que para ella también fue una noticia fuerte, pero de una vez ella con amor y tranquilidad siguió su vida, porque sabía que su vida no dependía de eso, sabía que si Dios cerró esa puerta había por alguna razón más grande de nuestra comprensión, y yo era el rebelde que decía no, pero ¿por qué? Y me llené de mi emocionalidad y no de lo que creía. Y recordemos un poco cuando nosotros comenzamos nuestra vida con Dios, qué bonito, hasta no sabemos la fecha de cuando nos convertimos. Y eso es tan hermoso y tan especial, y sí, es hermoso y es especial. Pero eso no sirve de nada si no llega a un buen puerto. Y la misma palabra nos lo dice en Eclesiastés 7:8. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. ¿Cuántos no hemos estado llenos de emociones y empezamos este proyecto, y nos dio por ahora esto, y por esto, y por esto, y por eso? ¿Terminamos alguno? Ninguno, porque es toda la emoción. Sí, y entonces yo quiero, pero cuando ya nos exige un poco más, no, más bien me retiro y empiezo a renunciar. Y Dios lo que quiere es, ya no es tan importante como comenzaste. Llega al puerto, llega lo que necesitas, porque si no llegamos, nada de ese momento hermoso de transformación y todo va a servir para nada. ¿Sí? Entonces eso es lo que quieres. Y para nosotros creer, y ya con esto termino, iglesia, qué importante para nosotros alimentar el creer en Dios, en amar a Dios, la oración. Y a mí me pasaba algo que yo oraba y a los 2 minutos yo ya no sabía más qué decir. Y entonces voy a orar por mi familia, y a los otros 2 minutos ya había pasado por mi mamá, mi papá, mi primo, mi cuñado, mi todo. O sea, ya le había pedido por toda mi familia y habían pasado 4 minutos. Ay, no, Dios, pero es complejo, pero es que el hecho de orar es conversar con Dios. A veces tenemos que estar en todo un espacio de soledad y de tranquilidad para orar. No, porque no se va a prestar siempre la situación. El orar es una conversación directa con Dios, porque para algo se rompió ese velo. Para algo Dios entregó a su Hijo para nosotros ser salvos y tener esa comunicación constante. Entonces, ¿sí? Esa oración que nos lleva a comunicarnos con Dios y alimentar esa relación. ¿Sí? Fabián, cuando tú empezaste a hablar con Marilyn, ¿sí? Me imagino que cuando empezaron a conocerse y toda esa vaina, hablaban por WhatsApp, videollamada, teléfono, personal, hablaban de todo, ¿verdad? Yo con mi esposa también, y creo Laura, Mateo, los que están acá, los que recuerdo y los que no, cada uno con su esposa, hablaban a cada rato. Y yo les pregunto, ¿tú te acuerdas de todo lo que hablabas? Nada. Amor, ¿te acuerdas de todas las cosas que hablábamos? No importaba lo que hablábamos, porque lo importante era mantener la relación con esa persona y la comunicación con esa persona. Entonces, siempre buscamos a veces a Dios en esos motivos trascendentales o decisiones fuertes, o en esas cosas que pueden cambiar nuestra vida. Entonces, en ese momento sí nos acercamos de Dios y le consultamos, pero durante el día nada. Pero debemos hacer como lo hacemos con esa persona que amamos. Y con esa persona que amamos tenemos el limitante de que si no está presente o no tenemos datos o no hay señalito, no hablamos con él. Con Dios podemos hablar constantemente. Con Dios podemos tener esa relación, y no siempre son esos temas trascendentales, nada, sino una comunicación constante. Y esa comunicación constante va a hacer que tú crezcas espiritualmente. Esa comunicación constante va a hacer que tú puedas llegar a ese mejor puerto y que tus emociones así hagan parte de tu vida, tu centro en lo que tú crees. Porque esa comunicación directa te va a llevar a que si tú tienes un espíritu es para tener una comunicación con él, ¿sí? Que si tú tienes una voluntad es para someterte a la de él, y que si tú tienes un cuerpo vas a entender que tu cuerpo es para servirle. Amén. Entonces tu espíritu es para comunicarte con él. Si tienes una voluntad es para obedecerle, y si tienes un cuerpo es para servirle. Es lo que nosotros debemos llegar, pero basándose en las actividades que nosotros debemos hacer para crecer espiritualmente.